Suscríbete a la Panterita. Entonces se hace muy complejo poder trabajar cuando la semana no es completa, porque considero de que en el trabajo y en el método de entrenamiento empieza a edificarse el modelo de juego. Lo que sí es muy digno es contamos con futbolistas que son inteligentes y que la falta de trabajo en campo se la puede suplir con videos y con análisis y con charlas. Y eso sí no está dando rédito para poder estar lo más próximo posible al ideal, que es trabajarlo en campo. ¿Considerás un plantel corto el de Nacional? ¿No considerás corto el de Nacional, Víctor? Y yo considero de que el plantel para jugar una doble competencia tan importante se hace complejo afrontarlo con a veces falta de algún futbolista o de alguna característica. Yo creo que hay torneos como lo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que son muy intensos, que tienen muchos viajes, y más aún Nacional y Trinidense, que son los dos equipos que tuvieron que jugar 6 partidos anteriormente a que inicie la fase de grupo. Entonces se viene con una sobrecarga importante. Fíjate, Arturo, que ahora cuando enfrentemos a Olimpia el domingo, Nacional estaría concretando su partido número 22 de la temporada, que es lo que equivale a un torneo, al torneo de apertura. Entonces se van ajustando los tiempos y se trabaja mucho en recuperación y en confrontación de juego, y ahí empiezan a aparecer las lesiones deportivas, ¿no? Entonces nosotros venimos padeciendo lesiones tras lesiones en todos los partidos, y eso nos da una baja importante de futbolistas y eso te hace más corto el plantel. Víctor, ya que hablabas del tema de las lesiones, ¿cómo está hoy Orlando Gaona Lugo? ¿Qué tuvo finalmente él? El primer informe se descartó la fractura, que era una posibilidad. Principalmente no soy médico y no quiero faltar el respeto a los médicos, pero realmente en esas torsiones el peroné se puede ver afectado. Por suerte el cuerpo médico ha trabajado con mucha rapidez y han podido descartar esa lesión, y ahora está en la evolución de que desinflame la zona, la región, y a partir de ahí hacer la evaluación ligamentaria del mismo. ¿Y Leandro Mesa? Leandro fue solamente una fatiga muscular que terminó como un calambre, pero él es joven y va a estar ya para poder disputar el partido que viene. Víctor, aprovecho para saludarte. Y la consulta iba por desde que vos llegaste a Nacional, el equipo ha cambiado. Quizás no en su totalidad, pero ha cambiado como para bien. Se lo ve desde la actitud mucho mejor, desde la intensidad, desde un poquito el orden táctico dentro del campo de juego. ¿Qué fue lo que más hiciste hincapié desde tu llegada? ¿Por cómo lo encontraste el equipo y por lo que vos considerabas que le hacía falta para empezar a ganar y a sumar puntos? Nosotros tenemos una idea de juego que siempre intentamos que se respete, y consideramos que el fútbol de hoy, todos los futbolistas deben participar en el ataque, bien lo sabés vos desde el arquero, y también para nosotros es muy importante que todos los futbolistas participen del sistema defensivo. Para ser claro y reciente, lo de Real Madrid fue una participación de todo el equipo para defender al Manchester, y lo reconocieron los futbolistas una vez terminado el juego. Entonces consideramos que intentar bajar una idea de juego que no es la mejor ni la única. Todos los sistemas y todos los modelos de juego han ganado y han perdido, pero sí lo importante es poder intentar que todos expresen la misma idea futbolística. Creo que eso es el arte del entrenador, poder
hacer o realizar que los futbolistas lleven al campo de juego y resuelvan las situaciones desde una idea y desde un concepto o desde varios conceptos a veces, ¿no? Y bueno, y en eso estamos intentándolo hacer para poder intentar expresar el modelo de juego que nos apetece a nosotros. Hablando del juego, ¿qué te hace pensar lo que viene el domingo ante Olimpia? Víctor, contanos lo que va a predisponer y cómo viene Olimpia. Olimpia es un buen equipo. Consideramos que ha encontrado las características necesarias para el sistema de juego que pregona su entrenador. Y tiene dos futbolistas importantes que saben moverse en sectores y en espacio como lo es Derli y Prato. Y nos vamos a encontrar en un partido difícil, intenso, como fue el de Libertad. Por ahí con un modelo diferente al de Libertad, pero sí con la misma intensidad. Así que bueno, esperemos poder hacer el partido con un gran protagonismo y poder sumar puntos, que para nosotros es muy importante. Bueno, porque después, para el jueves, tenés Racing de Uruguay. Así mismo, después ya regresa Copa y bueno, ya jueves Racing y después ya viene Guaraní y bueno, seguiremos una seguidilla de partidos importantes ante rivales importantes. Muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor. Gracias. No, la gracia soy yo, que pasen muy lindo, que tengan un lindo día ahí. Gracias, Víctor, el técnico de Nacional. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cuando cargas el cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Partido hoy, Carlos, compañeros, ¿son luqueños, fuerza pareja? Sí. Sí, totalmente parejo. Parejito. ¿Parejito? Sí. Duque es más prolijo para mí, pero Sol tiene a Sosa, a García, que generalmente planifica muy bien sus partidos, conociendo al rival, lo estudia mucho y busca su propia estrategia para sacar ventaja. En su llegada sumó puntos. Eso porque salvo este eso. partido que ahora que en el barrio, que era un partido raro. Sí, que no puede, no puede medir, evaluar sí. tanto. Pero en los otros sí fue sacapuntos Yo creo siempre. que hoy se emparejó ese duelo porque Luqueño bajó a lo que venía. Porque Sol siempre fue ahí como trastabillando, pero Luque venía muy bien y empezó a mermar. Y hoy se emparejó creo yo, por lo que bajó la intensidad de Luqueño como venía jugando. Hoy tiene ausencias Luqueño, Matías Suárez, el lateral izquierdo, no está Alexis Villalba. Y Soldamérica recupera a dos defensores que la vez pasada no pudo tener en Dos Bocas, Víctor Barrios y Fernando Díaz, como para volver a jugar como lo venía haciendo Humberto, con 3 centrales. Yo creo que a Luqueño le falta. Yo no quisiera quedarme ahí bajo esto. Pero yo lo que le vi a Luqueño, no lo vi tanto como ustedes. Los 20 metros finales le falta. 25 metros finales no tuvo la resolución. Maneja bien la pelota, pero no encuentra la ruta del gol con facilidad. Y los 20-25 metros finales creo que falta encontrarle la medida exacta para llegar a eso. El niño Danilo Fernández, ¿qué puesto es? Es volante por fuera, el hermano de Diego. Los dos van a estar hoy. Por primera vez fue convocado Danilo Fernández, 18 años, para el partido ante Sol de América. Están los dos. Están Diego y Danilo Fernández. Sí. Y hay otra novedad que es el lateral izquierdo para reemplazar a Suárez. Aquí tengo el nombre. El caso de Danilo Fernández, como bien decías, es hermano de Diego Fernández y es también allí oriundo de la ciudad de Luque. 18 y nosotros hablamos con la mamá, ¿te acuerdas? Sí. Con la mamá que hoy la mamá va a estar más emocionada. Tiene a sus 2 hijos hoy convocados. El otro es Aarón González, lateral izquierdo, 19 años. El hermano de menor de Diego. Sí, 18 años tiene Danilo Fernández. ¿Y qué relaciones tiene, decía Humberto García? Recupera Víctor Barrios, lateral derecho, y Fernando Díaz. Los dos no pudieron jugar ante los laterales. Laterales, y cuando juega Díaz últimamente, salvo ante Olimpia, hace línea de 3. La vez pasada eso dijo Humberto, que porque tuvo lesionados ante Guaraní, no pudo realizar de vuelta ese esquema táctico. A mí por lo menos los últimos partidos de Sol me gustaron más con esa formación, con Luis Ortiz de carrilero, Víctor Barrios del otro lado, y a partir de ahí más sólido en defensa. Cierto lo que dice Jorge, la vez pasada no es un partido para evaluar porque era imposible jugar, pero... Es más, si uno se queda con esa imagen, la foto final, 2 tuvo Luqueño sobre el final, 2 tuvo Sol, una de Ortigosa al lado del palo y otra similar. Era más para un empate,
pero no salió. Y mirando aquí algunos datos, lo de Aarón González es lateral por izquierda y coincide con el tema de Suárez que no tiene. Él estaba en 12 de octubre de Itagua, 12 de este octubre. año en Y Luqueño. en Sudamérica, Sasa, titular. Sí, ya la vez pasada fue titular ante Que Guaraní. bajó a reserva para jugar, sumar minutos y la próxima fecha estuvo titular en, Así en mismo. el equipo. Después de los goles que le principal. hizo a Olimpia. Así coincide. es. Pero está Sasa. Está, Sí. está. Él había arrancado, si no me equivoco, los primeros partidos titulares, después como que perdió Sí. lugar, no sé si se lesionó, algo pasó con él, y ahora volvió. Comenzó a tener minutos en reserva y volvió al equipo base. Sí. Pues vamos a ver, se va a tener que a marcarlo Aguilar. Se van a encontrar Sí, dos igual lo experimentados, Aguilar, sí, Juanito exactamente. Aguilar y Sí. Sasa. ¿Se entendió, verdad? Sí. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, buenos días Arturo y a todo tu cuerpo de periodistas que están contigo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Raúl González, presidente de Sudamérica, hoy luqueño. Necesita estabilizarse. Sol, contanos cómo ves el panorama, qué sentís como presidente a la espera del partido en tu cancha hoy. Bueno, antes que nada estamos contentos porque nos está tocando un día muy hermoso y creo que la noche va a estar espectacular para jugar fútbol hoy. La cancha está en condiciones y estamos preparándonos para quedarnos con los 3 puntos. Necesitamos ganar y los jugadores saben eso y están bien concentrados dentro de ese tema. El presidente remarca bien eso de la temperatura porque los 2 últimos partidos les tocó una condición adversa, o sea, mucho para evaluar futbolísticamente en cuanto al nivel no había, era poner garra y tratar de pelear para sacar puntos, me refiero a Olimpia y Guaraní. Hoy ya veremos probablemente algo más cercano a lo que pretende el entrenador, ¿no? Así mismo, hoy yo creo que no hay excusa para ver buen fútbol. Presidente, decíamos aquí, para tener la confirmación, están recuperando a Barrios y a Díaz, que no pudieron estar el último partido, ¿verdad? Sí, pero creo que Barrios todavía no está concentrado, pero no está dentro del plantel titular, creo. O sea, Gustavo Jiménez entonces repetiría en esa posición, que es el que viene jugando ahí. No, creo que Gustavo Jiménez también ayer se retiró porque estaba un poquitito indispuesto y se retiró la concentración. La verdad que no sé, Humberto, cómo va a armar hoy su defensa, ¿verdad? Pero agradecemos la deferencia que da sí. atendernos y darnos la información de primera mano como sos presidente, así cometemos menos errores en la información porque no tenemos mucho de Sol y no sabe quién va a jugar como lateral derecho, Raúl. Y no sé, puede ser que juegue con línea de 3 también como venía jugando. Y bueno, Raúl, el tema de Sudamérica del promedio, ese es un tema muy comprometedor, ¿no? Están en zona roja. Sí, es comprometedor, pero te soy honesto, a mí no es que me preocupe tanto. Yo tengo mucha confianza en este plantel y yo creo que vamos a 2 o 3 partidos seguidos vamos a salir adelante. ¿Sos de que existe mucho vestuario, que habla mucho con el técnico o no te gusta meter presión? Sí, me suelo ir, estoy con los jugadores, estoy con el cuerpo técnico, yo hablo mucho con ellos, pero no para meter presión, sino que para saber cómo están, qué necesitan. A veces intercambiamos algunas opiniones, pero como le suelo decir a Humberto, vos sos el responsable, vos sos el que tenés que armar el mejor equipo, porque si no salen bien las cosas, eso es lo que va a caer la guillotina. Así lo le dijiste, vio. No, pero es una realidad, esa es la realidad, ¿verdad? Él tiene todo el apoyo de nosotros. Justamente esta semana hablamos, creo que fue el lunes o el martes que llovía y vinieron a hacer la movilización en el polideportivo del club y entonces ahí estuvimos hablando mucho y yo le dije que tome las decisiones que él tiene que tomar y que nosotros le apoyamos. Yo creo que es un muy buen entrenador, sabe leer los partidos él y lo que nos falta es meter gol nomás y eso es lo que nos estamos encontrando todavía el jugador que la manda adentro. Y hoy Luqueño tiene el mismo problema, se enfrentan 2 necesitados de gol. Sí, Luque también viene con problemas y bueno, ojalá que ellos sigan con el problema y nosotros solucionemos nuestro, ¿verdad? Y bueno, ¿y Sasa qué dice? Y Sasa está ahí siempre entusiasmado, todos los partidos me promete un gol. Ayer justamente le dije a ver si mañana ya marca el gol que tanto promete, le dije.
Y le mostrás las estadísticas y le decís, soy goleador histórico, ¿qué pasa que no hace goles? Decís. Sí. ¿Y qué te dice? Quiere seguir siendo goleador histórico, ¿verdad? Y vos le metés a ese y tenés que decirle a ver si registrás gol en Sol, porque tuvo un excelente pasado en Sol de América. Bueno, Raúl, seguiremos charlando a la espera. Villaliza Campo en muy buenas condiciones, como siempre. Sí, está muy bien, Arturo. Muy bien está el campo de juego de Sol de América. Gracias, muy amable, Raúl. Gracias. Gracias a usted. Adiós, gracias. Raúl González, presidente de eso. Ahora Ligo Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Mantiene Aguayo a la derecha, Cerro. No toca y es titular Piri Damota con Morel. ¿Tu medio campo vuelve? ¿Tu medio campo, Piri? A mí me gusta Peralta. Yo le bajaría a Morel de central. Pues yo no quiero desperdiciar cuando va a jugar el local con Fluminense el pase de Peralta. Dentro de los jugadores paraguayos, tal vez sea el jugador que más intenta ese tipo de pase. Y ese es un pase que si llega a destino es gol, es jugada de gol. Este es lo que viene. Ahora lo que Cerro tiene que hacer es no perder contra Dos de Mayo ni empatar, porque si empata no le sirve. Tiene que ganar hoy. Si le empata Sí, no le ya. sirve, ya está ya. Cerro tiene que ganar todo su partido. O no tiene que ganar su partido. No tienen que perder más puntos. No tiene que perder más puntos. Sí. Y ¿Cuántos más tiene? con- y más con 22, Dos de Mayo, porque Dos de 22 Mayo- tiene, 23. Porque si 2 de Mayo le 6 abajo gana, de Libertad. No, ya sé, 23 tiene Sí. o 22. 22 y Libertad 28. No, ¿sabes? Porque quedan 9 fechas. Son Libertad 20. tiene 29 puntos. Y Cerro 23. Y Cerro 23. Y bueno, pero es por- Libertad el puntero. Pues, si vos Y me bueno, traes- pero está bien. Lo que te quiero decir que cuando decís Cerro tiene que ganar todo. Tiene que es ganar verdad, todo. porque ganando todo va a sumar 50 nomás. Es decir, normalmente muchas veces con 50 no te alcanza. Pero Bechín está partido contra Libertad, pues. Y ahí si le gana Y queda además- 3. y el clásico. Y ahí está el clásico. Ahí va ahí la no. Cerro. hasta el segundo puesto puede parar Cerro. Porque si hoy 2 de Mayo le gana, le pasa a Cerro. Hugo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? A vos y a tus compañeros de mesa y a la audiencia. Esta mañana hablamos 13.500 entradas. Ahora a las 11:46. ¿Cuántas entradas vendidas, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo? Y tenemos en día como 15.500, no tengo el reporte oficial todavía, pero sí que va, igual le estamos vendiendo. Platea está también por terminar. Y lo que más queda es el sector de visitantes, pero sabemos que mucha gente va a llegar a la tarde o a la hora del partido de ciudades aledañas y creemos y queremos llenar nuestro estadio, Arturo. Bueno, a vos te preguntamos mucho en la parte de taquilla, en el estadio. Te hago una Sí. pregunta. Por esta recaudación y por lo que hay premio especial para los jugadores de 2 de Mayo en caso de victoria. Mira, Arturo, nosotros antes de empezar el campeonato nos sentamos y negociamos con nuestros jugadores todo lo que es premio, por partido ganado, empatado, todo lo que es inherente a premio. Entonces eso ya no, digamos así, no se habla más. Ellos saben por cuánto juegan y saben que si ganan durante la semana ya van cobrando sus premios correspondientes. No, yo entiendo perfecto lo que decía. A lo mejor la pregunta no es el momento, pero hay partidos y partidos. Está bien posicionado en la tabla 2 de Mayo, anda jugando muy bien tu equipo. Hay cosas muy especiales que se dan y un estadio lleno. Sí, en realidad el estadio lleno motiva bastante y normalmente a veces hay un plus o un premio especial, pero no, de eso no me gustaría hablar antes de que yo hable con nuestros jugadores, ¿verdad? Entonces te pido la disculpa correspondiente, Arturo. Por favor, atendible de todo punto de vista. Presidente, hay un debutante para hoy, o por lo menos nos había comentado Felipe Jiménez días previos que había un chico de Villaú que estaba listo como para estar en la nómina de convocados. Él finalmente va a ser titular. El chico de Villaú ya debutó, el que está también en la lista y no sabemos si va a debutar o no, es un chico de Orqueta, Otero creo que es el apellido. Y bueno, no sé, Víctor, porque todavía yo no tengo la información de qué equipo va a parar el profe. Pero en el caso de que entre, ¿él es juvenil reglamentario o ya supera la edad? No, juvenil, que tiene que jugar por reglamento. Nosotros tenemos que cumplir los 800 minutos que dice el reglamento y en base a eso el profe va
va a escalar si es Otero o si es Melgarejo. Presidente, ¿qué pasó con el campo de juego? Ahora me acaban de pasar unas fotos que no está bien. Anteriormente, por lo menos televisivamente, uno observaba en muy buen estado el campo y ahora veo con algunos espacios, salvando la distancia, parece como unos hoyitos de golf, pero tapado con arena blanca. No es hoyitos fuera. Lo que pasa es que tuvimos algunas alimañas que nos persiguieron y tuvimos que nosotros matar eso, ¿verdad? Entonces, pero el campo de juego va a estar perfecto, no va a tener ningún inconveniente. No hay hoyos, sí, visualmente sí, no está lindo en algunos sectores. Ah, correcto, o sea, pues si se puede decir es como pasto muerto nada más. Sí, ¿no? es un producto que le ponen y claro, y la foto aparece, pero no. Grillo. Sí, eso ya, mira, viene desde el partido contra Guaraní y estamos tratando eso, ¿verdad? Pero no tiene ningún inconveniente para que se pueda jugar por abajo. Como te digo, desde el partido de Guaraní está de esa manera y ahora está rebrotando y pareciera ser nomás que tiene hoyo, no hay ningún hoyo. Ingeniero, le quería consultar sobre un jugador que fue muy importante en la historia de 2 de Mayo, sobre todo en el ascenso, pero que ha tenido poco rodaje. Y 2 de Mayo, los goles los han hecho los volantes, los defensas, pero los que pasaron de la posición de 9-9, en el caso de Cáceres, Fleitas, como que le ha costado un poco. ¿Qué pasa con Arnaldo Zárate, que no es muy considerado como para jugar de entrada, sabiendo el historial que tiene con el club y la cantidad de goles que ha hecho con el equipo? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, te voy a responder un poquitito sobre Arnaldo Zárate. Es es uno de los jugadores un poco más de edad, ¿verdad? Y es siempre el primero a entrenar y el último a retirarse. Me consta, es un profesional, vos lo conocés muy bien, creo que fue tu compañero también, sí. Germán. Y realmente es un jugador importante, pero como escapa un poquitito de mi campo, eso está más en campo de Felipe, pero él siempre, en todos los partidos, siempre está convocado y es probable que el profe lo va a utilizar en algún momento. Realmente que tenemos una pequeña carencia de gol de los centrodelanteros, siempre lo que están haciendo son los volantes. Claro. Y bueno, yo creo que va a llegar su momento y va a ayudarnos bastante también, Germán. Perfecto, pero él está bien físicamente, no hay ningún problema. Sí, ni estornuda este señor. Perfecto, aclarado. Y bueno, Hugo, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Arturo, a vos y a tus compañeros. Gracias, Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Ahora Morel y Pires de Mota en la zona media de Cerro. Así parece. Sí. Y el que no juega hoy es Iturbe. Arranca Aguayo y del otro lado Cecilio, en principio. Así que hace algunos atrás, cambios. Lo mismo. De Jesús por Brock. Jesús, Brock no arranca. ¿O juega Brock? de Jesús Brock. No, Báez de Báez Jesús. Hasta ahora. No sé qué después Manolo. O Manolo que cambia o no cambia. No dale un equipo de pública. No cambia mucho. No debe cambiar mucho. No es de cambiar mucho. Bro, hay que entender pues, el desgaste que le costó muchísimo terminar los partidos, no sé por qué. Y a lo mejor ya sabe que tiene oficio, ya sabe lo que le va a dar y lo puede reservar. Y arriba esta vez de titular Churín, porque Edu venía siendo titular en los 2 últimos partidos. Dicho sea de paso, cambiado en el entretiempo en los 2 últimos. Y ahora Churín es el que va a arrancar. Está el doctor Litole, presidente de Libertad. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto charlar contigo y tus compañeros. ¿Vos no estás en tu consultorio? No, me estoy yendo al gimnasio. Lunes, miércoles, viernes me voy a hacer un mantenimiento. ¿Y los pacientes qué hacen? ¿Te esperan que vos te vayas al gimnasio y vuelvas? No, estuve haciendo consultorio hasta ahora. Y ahora me voy. Cada vez que queremos hablar, vos estás en su consultorio. Estás hasta las 12 de la noche, vos en tu consultorio, le cambio de la gimnasia al otro día. Y que yo no tengo jubilación, no tengo nada. Tengo que trabajar únicamente. Tengo que hacer mi jubilación. ¿Y cómo andás? 10 puntos. Bueno, mañana el partido ante Trinidense y el miércoles viene ante River. Y dijiste vos, jugamos horrible, tu palabra, partido contra Nacional de entrada.
Sí, lo que pasa es que me agarró ahí tu cronista caliente al terminar el partido. Normalmente no hablo por eso al terminar el partido, porque realmente era un partido que quería ganarlo y bueno, no pudimos y no se dio, ¿verdad? Pues yo ayer estuve en la práctica, estuve con los jugadores, estuvimos hablando y bueno, se procuró pero no salió. Nacional también hizo su partido, jugó el partido que tenía que jugar y le salió bien. Presidente de Libertad, el doctor Rubén Vitore. Presidente, se pone un segundo, ¿qué balance se hace del empate? ¿Qué le pareció el resultado aquí en cancha de Nación? Horrible. ¿Escuchaste lo que dijiste, doctor? No, sé perfectamente bien lo que dije. Pero Víctor Villalba no tiene la culpa si te digo que sacar de balance y vos le respondiste esto. No, ¿Escuchaste? Yo no le he hecho la culpa a nadie. Yo nomás te digo que en caliente justo a terminar el partido. Que ¿Y qué te vas ahora? Si vos fueras periodista, le vas a esperar. ¿Escuchar lo que dijiste? Horrible. Vas a esperar el otro día, doctor, para hacer la entrevista. ¿Vos querés cambiar? No, doctor. No, yo no dije que quiero cambiar absolutamente. Te salió, a vos te salió del alma. Horrible. Sí, y claro, es cierto. Y es cierto. No sos muy de eso, doctor. Era lo que yo sentía. No, y está bien, pero la manera, Víctor te pregunta y vos le contestás. Horrible. Tiras. ¿Y cuánto tiempo duró esto, doctor? Van a seguir con esa grabación 500 veces. No 10.000 veces ya. No te vayan a molestar, doctor. Horrible. Ya estamos en otra, estamos en el partido con Trinidad y me vení con el partido que ya se jugó. Pero, ¿qué enseñanza te deja cuando se espera tanto de Libertad, puntero del campeonato, campeón del fútbol paraguayo? Por eso reaccionaste de esta manera, porque vos como presidente esperas otra respuesta. Incluso empató, pudo haber ganado, pero ese presente se te quedó, doctor, ¿verdad? Y no ponemos más porque... Sí, claro, porque uno trabaja toda la semana, nos rompemos, sacamos nuestro tiempo, de nuestra familia, es todo un tema el tiempo que lleva el club. Y pues claro que queríamos ganar, nos preparamos para eso, nos fuimos para eso, y no nos salió, y nos salió el juego que nosotros queríamos hacer, y bueno, y ¿qué vamos a hacer? Ya está. Bueno, se borró. Borrón y cuenta nueva, por suerte tenemos partido cada 3 días y no tenemos mucho tiempo de sentarnos a lamentar. Bueno, espera, por pedido, doctor Vitore, escucha esto. Borrado, doctor, borrado. Correcto, te agradezco. Cuando quieras, doctor. Víctor Villalba, vos le entrevistaste, habla con él. No, presidente, lo que le quiero preguntar es de lo que habló con Ariel Galeano para el partido de mañana. ¿Se vería una rotación más pronunciada mañana teniendo el partido del miércoles ante River? ¿O este toque de alerta del partido ante Nacional pudo hacer cambiar los planes? No, lo que pasa es que claro que va a haber rotación. Normalmente se rotan y vos te darás cuenta que hay algunos jugadores que no están. Inclusive creo que ya salió la lista de concentrados para el partido de mañana y ahí vas a notar de que hay algunos que no están, otros que vuelven y tenemos que rotar únicamente porque la sobrecarga que hay de partidos es importante y tenemos ahora partidos seguidos, ¿verdad? Y sabemos que eso iba a ser así y el técnico está preparado para eso. Matías Espinosa, ¿cómo está hoy? Y sigue todavía, anoche todavía no activó, ¿verdad? Estaba con un problema muscular. Yo no creo que, de hecho que para el partido de mañana no va a estar y se lo está tratando de recuperar para el partido del miércoles y si no llegamos, no llega. Y bueno, a esperar el partido entonces de mañana, doctor, ante Trinidad y después viene River, que ese va a ser un espectáculo aparte. Sí, indudablemente por la jerarquía del rival, por las ganas que tienen los jugadores de jugar esta clase de partidos, por el marco de gente que va a haber. Ayer me habían dicho que ya las entradas para los argentinos estaban agotadas, de manera que va a haber mucha gente y eso le motiva también a los jugadores y yo creo que va a ser un lindo espectáculo. Ojalá hagamos un muy buen trabajo y podamos ganar. Pero creo que es la clase de partido y de espectáculo que la gente quiere ver. Y bueno, la suerte nos dio tener que jugar contra un grande así
y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Nos estamos preparando para eso. Y vos fíjate que antes del partido con Libertad, River enfrenta mañana a Boca en el Clásico Argentino en Córdoba. Sí, El domingo, enfrentan. Y con 25 entradas, 25.000 para cada uno, llenando el Mario Alberto Kempe, lo que es ese partido a la previa. El domingo, aclaro, el partido del rival a Libertad enfrentando a Boca y después viene el Libertad. Saludos, doctor Ditore, gracias por tu tiempo. No, cuando guste, muchachos, cuando guste. Muchacho. Doctor Ditore. Combatir el calor como un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamión, tractor Bistoni. Líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Dos rutas distintas de Boca y River le van los hinchas. Sí. Son rutas para que no se encuentren. Se van a encontrar en la cancha, pero van a no cruzar antes. por las mismas provincias, pero en diferentes rutas. Sí, señor. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29.990. Escrinos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿River va a tener más entrada que Boca? Claro, porque como River salió mejor posicionado en puntos que Boca, va a ser local. Entonces el local siempre tiene un plus más de entrada que el visitante. ¿Y River va a poner equipo titular? Sí, clásico. Sí, clásico, los Y dos. bueno, y acá va a poner el mismo equipo que va a jugar con Libertad. Y sí, probablemente. Y Libertad no pone todo lo que va a poner mañana contra River. Libertad tiene ventaja. Ahí no hay ventaja. Ahí están parejos. Si pierde, quedan fuera del campeonato. Y si llega a perder Libertad ante Trinidad y Cerro gana. Y se queda a 3 puntos. Pero sigue puntero. En cambio, si River pierde, se pierde el año ya. Está bien, pero o sea, solamente le queda el Libertadores. Los intereses de Libertad son también importantes acá. Sí, pero Libertad tiene la chance de perder un partido. River no, River pierde y chau. Por eso decíamos pero que... ya pasaría Cerro a depender de sí mismo si Libertad pierde. Ya cambia el panorama. Cambia el panorama. Bueno, pero hay que ver qué pasa con Cerro esta noche. No, claro, hay que ver qué va a pasar con Libertad. ¿Vos hablas así ahora? No garantizo, pero de la comodidad cuando ahora... pensás que sos candidato a campeonar y dicen Cerro tiene que jugar con Libertad, Olimpia tiene que jugar, el jugador liberteño y Libertad también piensa así. Claro. A ver que tenemos que cruzarnos con ellos. Si no nos ganan, están fuera. Yo con el empate mantengo la distancia. Todas las ventajas tiene Libertad. ¿Quién te dice que Cerro Olimpia le va a ganar Libertad? ¿Y quién te dice que Libertad le va a ganar? No, por eso te digo, hasta el empate le sirve a Libertad esos partidos. ¿Y quién dice que Cerro le va a ganar a 2 de mayo? Pero le daría una nueva esperanza a Cerro. No se puede hablar con ustedes. Si hoy gana 2 de mayo, ¿queda segundo en la tabla, Arturo? ¿Qué? Vamos a hablar de pero Libertad puntero y 2 de mayo. Pero lo que estamos... No va a pelear el campeonato. Pero hoy no vaya a ser así, Bolito, no tenés que ser así. Hoy a las 11 de la noche puede ser el segundo de la tabla. Claro, pero no va a pelear el campeonato. O sea, no vamos a hacer la comparación de que 2 de mayo le va a No soy mentalista, Arturo. Víctor, no soy mentalista, pero no sé qué puede pasar con 2 de mayo. Pero mañana vos vas a comprar el diario, ¿ven? Segundo de la tabla, si es que gana hoy. Si gana Cerro, sigue todo igual. ¿Qué? Lo de Mayo hoy día tiene algo que es muy difícil conseguir en fútbol y que consiguió Jiménez, su entrenador, que con lo que tiene él le está haciendo rendir no digo al tope porque uno no puede medir cuál es el tope y está compitiendo y juegan bien. Lo que digo es que no sostienen ese nivel por distintas razones. Claro. Y es muy difícil, y ahí entra lo que dice un poquito Víctor, cómo sostenés ese rendimiento con un plantel de recambio que ya es complicado. Entonces, cuando vos no tenés mucho recambio, ¿qué haces? A lo mejor te sale el segundo volante y vos ahí tenés que poner el tercer volante porque no tenés un segundo volante. Se complica, no hay duda. Entonces esas ausencias no son tan fácil de llenar o de reemplazar en equipos de esa naturaleza. Pero sí hay que reconocerle que su equipo tiene una idea, que se basa en eso, que juega bien, trata bien la pelota. Ha cambiado tanto el fútbol. La sensación de ustedes. Este es un partido más para Cerro. 2 de mayo si llegase a perder, no viene el fin del mundo. No. Si Cerro pierde, sí. Entonces, no. El compromiso se hace, se disputa. Igual que Olimpia Nacional. Igual 2 de mayo este tipo de partidos tiene una super motivación. Ellos están jugando contra el Manchester City, contra el Real Madrid. Estos son los partidos que ellos quieren jugar. Llega a perder 2 de mayo y nadie se desmaya. Llega a perder Cerro y se desmaya. No puede pasar. Porque el Libertad después juega. El equipo tiene una doble motivación. No hay duda. Nadie dijo lo contrario eso. Pero lo que yo quiero decir digo,
Víctor dice no puede pelear el campeonato. Y yo no sé. No, para pelear el Pero campeonato. no pasa, Pero ese sí le puede ganar a Cerro. Yo Claro, coincido contigo, le le puede ganar, pero de ahí a que Pero ha cambiado tanto el llegue fútbol mano a que mano vos con ves Libertad. No. en otras ligas que equipos chicos pelean el campeonato. ¿Y vos qué sabés? Y capaz, no Sí, sé. pero acá no pasa. Para un eso es torneo la- largo Pero, con sí, fecha ya corrida pasó. es difícil. Hace- Con el formato así fútbol argentino que pasan 4 y compañía, sí. Acá Pero es difícil. ¿Hace cuánto no Bueno, pasa por eso? esto, para- El último campeón así acá- son para fechas largas, 90 sí, y no. cuánto, El 30 Cerro- Porque años si ya después no pasa. Cerro gana y se mete en la Libertadores en la disputa, quizás deje de lado el torneo. ¿Y vos qué sabés si de mayo no lo aprovecha? O lo otro equipo, o lo mismo Olimpia. Igual empieza está a ganar. haciendo una gran campaña. Pero Yo ahí a de ver si acuerdo vamos contigo. a ponernos de acuerdo, Germán, vos que fuiste arquero del 2 de mayo. Cuando fuiste arquero del 2 de mayo, consciente de la posición de los que pelean a lo mejor a permanecer en la categoría. No, ahí era para subir. Para subir, perdón, Sí. y subiste. El tema es que Cerro no tiene licencia. No tiene más licencia. Eso es lo malo que Sí, yo no, digo. eso está Pero claro. Y el empate festejó Sí. contra Nacional. Sí. Porque pudo haber perdido Libertad, pero empate. Y festeja en el buen sentido la palabra y Olimpia. Cuando uno depende de vos, tenés que jugar y pendiente del otro. Ahora- Tenés que jugar Sí, y pendiente sí, del sí. otro. Tenés que jugar y pendiente del otro. Esa es la Eso es lo realidad. más feo. Cuando Ahora, depende ¿cuál de es vos, el es más feo. objetivo de Cerro? ¿Cuál es el primer objetivo de Cerro? ¿Qué el técnico le dice a su plantel de jugadores? Y ellos hablan permanentemente de la Copa. Ah, Ahí está. entonces todo lo que trabaja Manolo, la prioridad es Copa. Claro. Porque si vos vas y depende de lo que pasa hoy y después vas a comenzar a hablar de la Copa, no te alcanza el tiempo. Entonces él no puede dejar que se le caiga el equipo por un mal resultado. Los jugadores van a hacer o tienen que realizar la mejor presentación, es el entrenamiento o el partido o el día de trabajo más importante para llegar fino al partido del próximo jueves. Entonces, no puede él, no, si perdemos el grupo se va a caer porque el campeonato, cuando su prioridad es la Copa, clasificar a la siguiente fase y tiene todo. Si uno repasa el rendimiento de Alianza, Colo-Colo, Fluminense Noví y Cerro debe pasar sin problema a la segunda fase de la Copa Yo Libertadores de creo, América. respetando a Carlos, que Cerro mira el campeonato. Sí, mira, Cerro, claro que mira. Bueno, dice el arquitecto Dragoto que queremos nosotros que pierda Libertad. Para nada el arquitecto será que es negativista contra la Libertad. Y se ocurre que Cerro, cuando pone este equipo, si este juega, Carrizo y Churín, está poniendo todo arriba. Sí, quería ganar. Sí, Todo, no todo. guarda. Sí. Y Cerro necesita ser campeón otra vez. Cerro segundo. Entonces, un título a Cerro reivindica muchas cosas. Ser campeón del fútbol Sí. paraguayo, entrar de manera directa. Cortar a una la hegemonía Copa. de Libertad que viene Sí, ganando también. muchos años. Pero, ¿cuántas fechas faltan? Y faltan 9. 9. Con Nueve la de hoy, fechas. 9. El famoso Parece mucho, pero es poco. Sí, pero a Libertad tiene a favor que Cerro puede decir cada partido es una final y Libertad no va a decir cada partido es una final por los puntos que le sacó. O cuando decís es una final porque te estás dando cuenta que no podés ceder. Libertad tiene cómodo hoy 6 puntos arriba y es gran candidato. El tema es cómo le bajar Libertad. Para bajar la Libertad vos tenés que ganar primero. Claro. O si no, no le Sí, bajás. tiene Sí. que ganar Cerro. Y cuando Si lo, no, y no le cuando lo bajas, no le enfrentés bajas. tenés que ganarle. Y cuando ¿Eh? lo enfrentés tenés que ganarle. Tiene que ganar y no le va, no es así nomás, no es cualquiera está arriba en el campeonato. No. Y No, es hoy la en el realidad. partido, por eso pone todo Cerro. Sí. Y sí, y aparte también es como decía Si el otro día equipo hablaba que Carlos, anuncia y que la pone el mejor, mismo, si pone el mismo equipo el jueves, disminuye la chance de ganar la Fluminense. si pone el mismo de hoy. Es decir, esto que anuncia, su equipo titular, para mí es el titular. Ajá. Y si Porque esto quién- repiten después en un 90%. No, ¿por qué? No por el físico, no por el más físico. ¿Cuál es el punto clave de Fluminense? El control del balón. Tener la ¿Quién pelota. el maneja? ¿Quién es el que maneja el... Y tus jugadores que le llevó el técnico. Andrés y Andrés. el otro Ganso. Que son Andrés, los que- pero más Andrés. El 7. Sí, el 7. ¿Y quién le va a marcar a Andrés con este equipo? Andrés. Y va a Andrés. estar solo porque Carrizo en realidad no le va a hacer la persecución Ahí tiene que jugar Peralta. como sería Peralta o Viera, si es que arranca. Uno de los dos. ¿Y después? Es ¿Y el la, primero. la calidad técnica No, de Ganso? yo estoy de También. acuerdo que con Pero este equipo ante Ganso va a Fluminense caer- Cerro va a sufrir. Ganso pero- va a caer en la zona de Morel o de Peralta o de... Pero puede de- hacer cambio. Acá No, en por lo eso, del yo imagino que va a 90% cambiar, puede claro. tocar 2 o 3 jugadores. O sea, yo no lo veo titular a Carrizo ante Fluminense. Por ejemplo. Este mismo equipo Claro, no creo no, que ya juegue con eso. Fluminense. Va a haber un par de cambios. Por eso. Sí. Que si le pone titular a Carrizo es un burro. Y no, pero se A expone ustedes todos los a técnicos son perder. burros, ¿eh? Se expone a Pero perder. porque tenía que quitarle la pelota. ¿A quién? Y Cerro se expone si juega Carrizo. Manolo ante le da Fluminense. todo a la... ¿Eh? Ah,
Ah, porque dijo burro usted. Ahora sí, beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.be. Entonces tú le peleó la titularidad. No. No, hoy Va a Aguayo jugar contra participó en los Fluminense. juveniles. ¿Qué? Va a jugar contra Fluminense. ¿Y después? Sí, Aguayo es por Es la que hay un suma de reglamento. juveniles. Tiene que poner cero, tiene igual que Olimpia, no sé, 200 minutos. y viene atrás. El Aguayo ya sumó cuánto. No, necesita, pero Cerro estaba necesita. hacia el último lugar. Necesita Último 7 estaba. partidos completos. Lo de mayo necesita. era otro que venía retrasado también con Pero eso. Aguayo, además de los minutos, viene rindiendo bien. Viene rindiendo. Sí. Se ha ganado un lugarcito. Sí, pero en Copa no. No, creo que lo- Copa todavía no. no tiene, no arranca ni nada. ¿Quién? No. Y Aguayo no Ante arranca en Fluminense. Copa. Sí, pues el otro día le costó, esa es la verdad. Así como yo pedí por él, se notaba que le costó. Se Le costó. está haciendo, Sí, hay que tener sí, sí, paciencia. Está Y a poquito. él le va a pasar lo que le pasa a todos los chicos, va a ir bajando de un partido a otro. En el campeonato mismo le va a pasar eso, porque va perdiendo energía y los chicos no saben correr todavía la cancha. Hace Es decir, 4 partidos no. que Aguayo juega seguido. Sí, y va bajando. Ah, no, 4 seguidos juega. No, pero de titular jugó 1, 2, 4 seguidos. que entra. 4 seguidos titular. Titular fue ante Trinidense, ante Ameliano y ahora el tercero. Porque él había ingresado previamente ante Luqueño Titular tercer partido. y el Sí, tercer el partido. que va a jugar hoy. Tercer partido. ¿Ya se perfila él? Y va a ir bajando. Y después va ¿Y se juega contra Fluminense? No va a jugar. De entrada no va a jugar. ¿Cómo vos sabés? Y porque hay cosas que se evalúan. Y no va a jugar, Arturo. A lo mejor tiene cosas que no vimos todavía, o no vio, ustedes vieron, yo no vi todavía. ¿Qué Yo no cosa? le pondría. Porque soy Y- irónico, nosotros vimos lo que vimos. No, yo no soy irónico, al contrario, respetando ¿Y por la qué Iturbe opinión. no juega hoy? Y Guardado. ¿Por qué pensando el necesita? jueves. ¿Pero quién te dijo que piensa en el No, jueves? y aparte necesita sumar minutos con los Ah, bueno, otra cosa, pero que ustedes saben todo lo que piensa Manolo. Y yo No, intuyo pues que va a tenemos- jugar Iturbe y Cecilia. Ah, que los Fluminense. terceros según Intuyo. Carlos Quise a Patricio porque Yo- piensa el lado Fluminense. de estar El mal lado de de Aguayo, Aguayo con ¿por qué no ustedes. jugaría? Es porque se nota que quiere jugar con experiencia. Claro, va Sí, a aportar más arrancar. experiencia. Sí, Tenemos va que a buscar, darle tenemos que Fluminense en buscar un dentro momento. de nuestra tarea, tengo que buscar por Yo qué también pedí en toma ese momento decisiones de titularidad cierto para tipo. él, pero el partido de Fluminense me parece que todavía es un partido que está un poco complicado para titularidad de Aguayo. ¿Y si juega? Veo difícil más después que juegue hoy. ¿Y si Y vamos a juega? tratar No, no de... creo. y pues, vamos no va a a jugar. tratar... No, si va a no jugar- va a jugar, no va a El jugar. titular no va a jugar. Si juega, vamos a tratar de entender por qué juega. Claro, ¿Y ¿qué qué es lo qué que- le quiere dar o qué busca? Claro, Manolo? y esa es nuestra tarea periodística. Y a lo mejor él le quiere dar aire de capacidad, jugar, compromiso, no te conformes con el plano local, le dice Manolo, no te conformes solamente con esto, vos sos un Claro, chico que puede tenés ser, condiciones, puede ser que le- jugá y que ser. ya te digo más, si la cosa no camina te cambiamos. Si lo pone Pero- tendrá motivos. Y si Claro. no lo pone, tendrá Y motivos. nosotros- Pero así va a ser tu respuesta. Y así entonces- es. y- Y ya no entonces- es así nomás. ¿Cómo que no, Arturo? Digamos Ustedes Si se- lo pone- ustedes se- si lo ustedes se pone están- es porque él ve ustedes algo se que meten nosotros en no el estamos equipo, viendo. ese equipo de Manolo. Eso es lo que ustedes quieren tener, interferencia con Manolo y con Palermo. Ahora juega, por ejemplo, con Capazo. Capazo, sí, no hubo Benítez. Entonces, aleluya, dice Carlos Quise. No, ni sabía que iba a jugar. Y te contamos que juega, no juega, Gracias, no gracias, juega, Arturo. no juega Benítez. Un cambio. Eso Un fue la cambio novedad nomás. ayer. Y el resto. Pero estaba bien, Benítez. Todo igual al de Tacuela. Físicamente estaba bien, Benítez. O sea que ¿Y Parsacú decidió dónde sacarlo. está? Está No lesionado. ingresó todavía. ¿Qué Por lo va a menos estar el equipo- lesionado? Sí, ahí también comparto. Ese fue por contigo. lo menos lo que pregunté, un solo cambio. Capazo por Preguntamos si Benítez, Parsacú está en el equipo- banco. Porque ayer le iba a sacar Carlos Quise a Parsacú- Prato o a Derli. Parsacú No, tiene- si no Tuvo están un golpe en bien. la rodilla. Parsacú Tuvieron tiene- que- Vos tenés 4 jugadores para 3 lugares en Olimpia. Y hay uno que necesita, un chico que te pique, que sea referente de 9, que no es ni Prato, ni Derli, ni Arrúa. Entonces, cuando armas uno y te quedas 2 lugares para 3 jugadores, dentro de lo que pretendés, porque si no tenés que ponerle a Arrúa a hacer línea 3 mediocampistas como lo hizo el otro día. Arrúa como volante por izquierda, por volante por derecha Cardoso y volante central Gómez. Entonces sí pueden jugar los 3. No estoy diciendo, porque hay que aclarar porque si no la gente no entiende, que no pueden jugar los 3 juntos. Pero si vos querés otro esquema, tenés 3 lugares para 4 jugadores. Uno que no reúne el perfil ninguno de esos 3 y tenés 3 con perfiles parecidos, Derli, Arrúa y Prato. Entonces vos de esos 3 vas a elegir 2 que anden mejor en ese momento. Con lo que sabemos que fue el análisis que hicimos de Derli, Derli necesita recuperar. Yo no puedo entender, no voy a entender hasta que en verdad suceda que Derli no pase un tiempo y no recupere su nivel. Yo creo que Derli va y tiene que recuperar su nivel, no para convertirse en lanzador o un jugador que me juega a 40 metros del arco. En la cercanía del área, en el mano a mano. Esos son los jugadores fundamentales. Y todo equipo grande, Cerro, Olimpia,
Y Libertad mismo, que cuando ataca, vos necesitas sí o sí el jugador habilidoso. Repasemos cualquier equipo en el mundo que pelea en el campeonato y vas a encontrar que todos tienen ese jugador. Derli es el Derli de hoy. Sí. Es la que transmitimos a Derli González hoy. Ella fue puesto en el equipo. No estás entendiendo lo que digo. Sí, que no él alcanzó está, nivel claro, anterior, sino. Pero que físicamente él está. Él es Derli González, es de El Derli. desequilibrante hoy, como marca Carlos, hoy lo tiene solo Cerro Porteño, que es Cecilio. Porque Derli no está, y en Libertad tampoco hay uno así. ¿Y el demonio Varelo Verdurita? No. ¿Y Lorenzo Megarejo Verdurita? No, son distintos. ¿Qué es lo que vos no Hoy hablas? Cecilio, ¿Y Lorenzo Megarejo qué es el fuera de serie. tiene otra característica. Sí, pero desequilibrante Lorenzo, y el demonio Varelo desequilibrante también. Cecilio es un tipo con una baldosa que se saca dos tipos encima. Pero Libertad no tiene, estoy de acuerdo que en habilidad Eso sí. individual. Ahora, son jugadores que te encaran. Varelo te encara. ¿Y Lorenzo? Lorenzo te encara. Por favor, parale a Lorenzo ahora. Son jugadores que encaran. El chico de Cerro, ¿cómo se llama? Aguayo encara. Sí. Si hay algo que hay que destacar en ese chico es recibió la pelota y te encara. Entonces, esos son valiosos porque en el fútbol lo que se busca es poner a tu mejor jugador en el mano a mano. Sí, ahí termina todo. Pero yo entiendo lo que apuntaba Germán, el tema de la magia, o sea, ese impredecible, el creativo, eso tiene Cecilio, es que en un espacio reducido te salga ellos recuperan su nivel, son jugadores de selección. Claro, pero Cecilio tampoco alcanzó lo que se esperaba. Sí, cuando Cecilio fue transferido. Pero así todo, Arturo está mejor que Derlis. Sí, está mejor que Derlis. Estamos hablando de jugadores referentes de los equipos, Cecilio, Derlis. Así es. Qué lindo sería que estuvieran bien esos dos para mirar la selección que tendríamos en media cancha para adelante. Por supuesto. Sí. Y se espera de Iturbe. También, mucho más del presente que tiene. Y bueno, y Churín es titular. Sí. Y Edu se quedó ahí nomás. Y Edu, 2 partidos de 45 minutos. Y vos, ahora mucha expectativa, poca realidad. Al final. No, pero Churín es Churín. Estamos hablando entre la nebulosa de uno y la otra de jugar Churín. Sí. Así vos me decís que Edu le marcaba diferencia, es otra cosa. Pero sí le pudo haber servido a Churín para despertarse esto de suplentear, porque él sabía antes que él era titular, inamovible, más o menos esté quien esté. Y ahora Edu como que le movió un poquito el piso sin el mejor nivel. El gol, en su momento ese gol, después como que está. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Uceballala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Los viernes descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 50% en productos seleccionados, exclusivamente en call center y web. Más detalles en farmaciacatedral.com.py. A mí no me atiende Dani Rodríguez. Le llamo o le escribí, nada de respuesta. Y tiene mi número. Está enllantado, está, pero. Y se llamó a silencio hace unos 10 días más o menos. Para terminar la Libertad, no me quiero preguntar algo. Hablaremos si no le gana a Trinidad, juega, ¿verdad? Contra Trinidad mañana. Mañana. ¿Y por qué no le gana? No, sí, por eso puse si no le gana. ¿Por qué tu expresión de deseo de tu parte? No, voy a preguntar. No es expresión de deseo. Todavía no formulé la pregunta. Porque todos los equipos tienen un queo en algún momento de una campaña, porque no le ganó al Nacional, que estaba en las últimas posiciones, y no le gana a Trinidense, que está en las últimas posiciones. Entonces el lunes, independientemente con qué equipo juegue, son cuando los planteles se te caen en un periodo de la preparación y del objetivo. Yo no vi el partido de Libertad Nacional, pero digo, Libertad ¿cómo? Hizo 2 partidos y me extraña de Carlos Alberto Quise que haga memoria de uno. Ozoña imbotable. ¿Cuál fue el otro? El peor partido fue contra Nacional de No Uruguay. vi. No importa, pero hay medio, consulta. El peor partido de Libertad que se vio en los últimos 20 años fue contra Nacional de Uruguay. Wilmar SRL, electrodomésticos, jones, goteas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Uceballala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Se salvó de una goleada porque el Nacional Uruguayo no viene bien. Pero ahí la yo no le vi ¿Qué va a hablar de Copa Libertadores? Internacionalmente a Libertad no le va bien. Espera un ratito, espera. Si vos haces una cosa y viste Nacional, que no es la maravilla, aunque juegue en Parque Central, vos podés perder 2-1, 3-2 y jugar mejor. Perder y jugar.
El problema es que el peor partido de Libertad que vieron mi ojo en los últimos tiempos fue el partido contra Nacional de Uruguay. No, pero a lo que voy es quitándolo del torneo local, porque por ejemplo el año pasado perdió ante Alianza Lima, jugó muy mal y después en el campeonato aquí arrasó. No, hablamos ahora de este No, Libertad por eso, ahora, que pero- tiene 6 puntos de ventaja. pero en Copa Pero vos sabés, siempre Arturo, tiene esos problemas. Yo me quedé con esa imagen, pero después lo Mira. vi en Nacional de Montevideo jugar con River y le compitió a River también. Ojo, ¿es un desastre Nacional en el torneo local? Sí. No, yo no usé desastre. Bueno, Eh, yo, una palabra te que pone mojo. carácter en Copa. Claro, pero En en Copa Copa, también está bien. así como le fue muy superior a Libertad, Bueno, espera, a River le si compitió. vos jugás contra un equipo X y no tenés respuesta, es tu problema. Libertad contra Nacional de Uruguay no tuvo nada. No tuvo Todavía nada. tenía muchas dudas todavía. No tuvo Espera. nada. Todavía muchas es cierto, dudas tuvo nada. todavía. ¿Cómo era el equipo Libertad contra Nacional? No, no. Vamos a repasar. No, te voy a decir cómo llegaba Libertad a ese partido y qué hizo Libertad a partir de ese partido. Tacuara no jugó ese día, jugó Roque en lugar de él. Una de las cosas. Claro, pues estaba Sí, sancionado. claro, no estaba podía sancionado. estar. Arquero fue Rodrigo Jugó Morinio, Campuzano Después. también. después jugó... Sí, entró, ese día entró. Aquí me está abriendo el internet un poquito lento. bueno. Por derecha Iván Ramírez, Mm. los centrales Luis Cardoso, Diego Viera, Matías Espinosa. Sí, Ahí esa va. es su defensa titular. Después jugó con 3 volantes centrales, A Ernesto ver. Caballero, Campuzano y Lucas Sanabria. Ujú. Y arriba Melgarejo, Y Roque. Marcelo Fernández y Roque Santa Cruz. O sea, 5 volantes en realidad, pero los extremos Melgarejo, Fernández y de 9 Roque. Entraron Merlini, Gustavo Aguilar, Antonio Vareiro, Hugo Martínez y Elvio Vera en aquella oportunidad. Pero Libertad, y jugó mal. Y después de esto Campuzano perdió titularidad. Pero no venía no jugando, ese partido nomás ese apareció. se puso. Y otro que ya no apareció más, Es Marcelo Fernández. Marcelo Fernández. Que tengo entendido, él tuvo apendicitis. Apendicitis. Claro, por eso Ese dejó fue. de Dejó de aparecer. aparecer. Y ahí Antonio Vareiro agarró Jugó titularidad. con su equipo base ese día. Y Nacional Hubo fue muy uno contundente cambio. y trabajó Ah, muy claro, bien. hizo- Galeano por derecha. Que por ahí él no Galeano. tenía que haber arrancado Roque como... A partir de ahí, por ejemplo, Lucena empezó a ser titular, porque desde ahí se ganó otra vez el puesto. Libertad tiene un jugador que es clave. El que le da orden a su medio y es Lucas Sanabria. Jugó ese partido contra Nacional de Sí, Uruguay. jugó y fue cambiado en el segundo tiempo. Ese es el jugador que... Porque Caballero se va. Campuzano también se quiere ir demasiado. Pues este partido jugó de volante central. Que juega Caballero con Hugo Martínez, Caballero con... ¿Quién es el otro? Merlini. Y si no está Lucas, su mediocampo no le frena a nadie porque se desordena mucho. Sí, porque Merlini más para irse para adelante, Claro. más ofensivo. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. 1221. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Y Marco Caballero al ataque de 2 de mayo. Sí, el hijo de Mauro es Marcos Caballero, inferiores de Olimpia en su momento. Y ya jugó Allí varios también, partidos. ¿dónde le ingresando falta uno de un recambio. poco Y él juega con mayor el 9. peso? 2 de mayo no tiene un Sí, 9. él es hoy el... Pero juega con la 9, ¿verdad? No, 34. es la 30, camiseta de Marco 34. Caballero. Que Había es entrado el- ante Olimpia en el... El segundo tiempo. Sí. Y Sí, Con él los no nueve- viene siendo titular. Por eso le preguntaba sobre Arnaldo Zárate, porque pasó Fleita, pasó Cáceres, ahora va a jugar Mauro Marcos, y no tiene gol. Los goles lo hacen los volantes, los mismos defensas, la gente que llega de atrás. Y Arnaldo Zárate sí, el más experimentado, pero es el más goleador y no juega. Abriles tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Podés llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llámanos al 588-8300. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. Fleming. Hablando de Luqueño, el día domingo hay elecciones, pero para llenar cupos de comité ejecutivo, consejo disciplinario, junta electoral y sindicatura. Hay 2 listas, una lista que presentó el oficialismo y otra que en principio sería, en este caso, la oposición,
que hay otro movimiento también que presentó una lista, pero es para completar cargos de miembros titulares, miembros de junta electoral y también sindicatura. El domingo hay elecciones en el Deportivo Luque. Pero no contesta Daniel No responde, Rodríguez. no responde. En Comercial La Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 1224. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Estamos con Víctor Ayala. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo, vos? Bien. El lunes contra Pastoreo. La sensación es vos en San Lorenzo, debut 2-1, después empate ante Guaireña. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te ves en San Lorenzo, Víctor? Víctor Ayala. La verdad me veo bien, muy bien. Vemos el plantel excelente. Inclusive estábamos hablando de eso que no muchos equipos van a ir a conseguir un punto en Guaireña, un equipo muy aguerrido. Sabes que Troadio cómo es en ese sentido, ya sabes de la categoría, así que después de todo lo que vimos nuevamente el partido, analizamos y bueno, nos pusimos a pensar que es un punto de oro que habíamos conseguido. Y bueno, ¿y qué es la intermedia para vos a título personal? No, hoy la intermedia yo creo, Arturo, es casi como jugar en primera también, por la calidad de jugadores que hay en cada plantel, en Resistencia, en Carnacena, San Lorenzo, 12 de junio, Rubio Ñu. O sea, yo creo que este año va a estar más complicado el tema del ascenso por todo el planteamiento que se está haciendo, tanto que se trajo muchos jugadores como te digo, de primera, que eso es lindo para el fútbol paraguayo, y yo creo que de ahora en más se está consumiendo nuevamente mucho fútbol de intermedio. Cuando te reencontrás con conocidos, ¿cómo? ¿Te reencontrás con conocidos de experiencia en otros equipos? Sí, súper bien, sí. Inclusive el otro día con Guaireña, saludando ahí al profe Troadio, a Marco Duré, inclusive a Machuca, el arquero que salió de Libertad. O sea, esas sensaciones, inclusive después de terminar el partido nos quedamos a hablar un rato con Lito también. O sea, es muy bueno eso, como te dije, va a ser complicado este año lo del tema del ascenso, inclusive también en Recoleta que se armó muy bien y sabes de la potencia que tiene, ya que juega en el tema de la cancha sintética. ¿Y lo de San Lorenzo están esperando la pelota quieta, tiro libre, tu disparo de larga distancia? No, yo creo que San Lorenzo, si te pones a ver un poquito, o ven un poquito, yo creo que somos un equipo que está tratando de tratar bien la pelota, tratamos de meterle intensidad, inclusive eso fue nuestro primer partido. Yo creo que también eso jugó un poquito contra nosotros. Creo que Troadio eso fue lo que estudió, inclusive nos dejó un poquito alto el pasto, nos sacó un poquito esa dinámica que siempre le imprimimos nosotros en cada partido, y yo creo que nos costó, y por suerte bien, tuvimos ahí, podíamos haber perdido en la última pelota también, pero bueno, como te dije, rescatamos un punto que yo creo que a la larga veremos. Después en nuestras canchas tenemos que hacernos fuertes, inclusive nosotros justamente pedimos que se corte, que se riegue, porque como te digo, tenemos un fútbol muy dinámico, de mitad de cancha para arriba tenemos hombres muy rápidos como Mati Verdún, Antonio Oviedo, Juan Heinze, Chucky Bustamante, y bueno, es lo que nosotros pretendemos, ya que es lo que pretende también el técnico Rubén Maldonado. Y Juan, desde la portería, ¿qué dice Juan? Mucha seguridad, le gusta, está muy contento. Inclusive el otro día nos sentamos a hablar más o menos como 1 hora, 40 minutos. Nosotros vamos a decirle como un poco referente del plantel, hablando de también él se da cuenta. O sea, nosotros vemos también, o sea, me gusta ver, vos sabés que me gusta ver mucho partido, me siento, analizar, y vemos que hay mucha dinámica, que va a ser muy complicado, y que si nosotros nos ponemos fuertes en nuestra casa, pues bueno, podemos tratar de conseguir ese objetivo que nos trazamos desde el comienzo. Víctor, y del rival que viste hasta ahora en estas 2 primeras fechas, del próximo rival me refiero, Pastoreo, ¿cómo lo catalogas dentro de lo que pudiste observar de ellos? No, lo conozco, tiene un técnico que, si mal no me equivoco, sácame, pues yo va al segundo campeonato que con Intermedia, yo creo que va al 5º año que dirige, sabe a lo que juega, inclusive le hizo un partidazo a
a Resistencia en su propia cancha. El otro día yo creo que también son un equipo que también intenta jugar, si bien el campo de juego no le ayudó por el tema de la lluvia el otro día con Independiente, salieron a reflotar su localía, juegan bien, tienen hombres de qué cuidar. Como te dije, el otro día yo creo que si no quedaban con 10 hombres con Resistencia, yo creo que sería otra nuevamente la historia, pero son todos rivales de cuidado, analizamos, cuidamos el rival, trabajamos sobre eso y bueno, seguramente eso haremos nuevamente el lunes. ¿Patear un tiro libre derecha izquierda da igual? Da igual, porque también lo tenemos a Chucky Bustamante, que también le pega muy bien. ¿Sabe por qué? ¿Qué le diría vos a Santiago Arzamendi los tiros libres si le debe pegar? No, yo no puedo hablar de mis colegas. A vos Maradona te dijo, cuando era un especialista, te dijo Maradona, Yumina Capé, te dijo, Yumina Capé, dijo, Capé te dijo Maradona, ¿verdad? Y no, la verdad, Víctor, te dijo Capé, Yumina Capé, y te dijo, mira, el tiro libre así, le dijiste, vos miento. Nada, inclusive Arturo, justamente practicamos mucho eso, la pelota quieta, igual son bichos, toda la gente intermedia, nos tienen todo estudiado, inclusive el primer partido, el segundo gol lo abrimos así, centro mío y gol de Felipe Rivarola para el segundo, pero bueno, después ya te empiezan a estudiar, el otro día no pudimos hacer algunas jugadas de pelota quieta que teníamos con Airiña y bueno, como te dije, no por hablar de rivales, cada uno entrena para eso. Para mí Arzamendia es un gran jugador, inclusive me encanta porque va, viene, tiene un ida y vuelta, sabe defender la pelota, sabe tener la pelota, sabe explotar los espacios. Bueno, después, obvio, que cada uno tiene que saber que hace un 70-80 metros y bueno, es difícil ya cuando llega también a la última de cancha que poner también el centro en la cabeza. Y bueno, Víctor, seguiremos charlando tu campaña en San Lorenzo, siguiendo lo tuyo. Gracias, Víctor. Dale, Arturo, te mando un fuerte abrazo y déjame mandar un saludo a Guille Vera, que seguramente está escuchando, hijo de Nito Vera. El hijo del ingeniero Nito Vera. ¿Cómo no? Gracias, Víctor, muy amable. Dale, te mando un fuerte abrazo, Arturo. Igualmente, Víctor allá. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Desde la comodidad de tu casa a la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresás a msp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. ¿Qué tiene la cancha de San 2 de Mayo, niño, vos que sos experto en pasto? Topo Grillo dijo... Sí, suele como ser que estaba carcomido ese campo. Sector, pero uno miraba y... Es como un bichito que se mete y te come la raíz y te va secando por parte. Ahora serían como unos hoyitos. Topo Grillo se le llama. Sí, es más común allá en el norte. En esa cancha sobre todo. Y pasa mucho cuando hace el cambio de verano a invierno, el cambio de pasto que se le siembra, ahí viene ese problema. Una vez le pasó al estadio, o sea, al campo del Defensor, recuerdo. Del Defensor. ¿Cómo se llama? Topo Grillo. Antes se sacaba con una palita. Y entonces ahí comenzaba a posearse las canchas. Y hace años hay un producto que lo mata y seca un poquito el pasto hasta que crezca de vuelta. Entonces es un periodo de tiempo que va a estar así con esos colores y después todo bien, porque le pintan con ese producto y ahí soluciona. Inclusive ahora ya hay pintura verde que arriba de eso le pintan para que no se note. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Y Sergio Lau saca la foto con Víctor Ayala y el abrazo con Víctor Ayala, Sergio Lau saca. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Ahí nos envía nuestro amigo Roque Cubilla de que están necesitando donación de sangre, sobre todo para los hinchas de Nacional que se pueden acercar al club. Justina Álvarez. Justina de Álvarez. Sí, de Álvarez. Es la mujer del finado César, que era el canchero, utilero de Nacional. Está internada, está en un momento grave y está esperando donación de sangre. Él no me dice acá qué tipo de factor necesita, pero si se pueden acercar al club los hinchas de Nacional para poder hacer un acto de donación de sangre que por una persona... ¿Pero no dicen dónde tiene que hacer la donación? donación? Que se acerquen al club y ahí le van a dar dónde es que está.
y qué tipo de sangre Es la necesita. esposa del canchero y utilero César. Exactamente. Entonces la gente, especialmente mensaje a la gente de Nacional. Exactamente, para los hinchas del tricolor. A donar sangre. Sí, para Rubia, se la conoce como Rubia, Justina de Álvarez. Los dolores menstruales son limitantes para cada mujer. Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasker, nuestra calidad, su seguridad. Esta noche, digno Javier González, ante Martín Ledema del 3. ¿Se acuerdan cuando apareció en primera Digno González? Goleador. Dos aparecieron, dos eran. Digno y quién más. ¿Cómo te va, Digno? Hola Arturo, buenas tardes, todo bien, un saludo ahí para ustedes. Bueno, contanos, Digno Javier González, cuando vos debutaste en Cerro había otro juvenil también de 9, que parecía como vos. Sí, éramos entre tres. Entre tres. Y los tres alternábamos partido tras partido. Jugaba yo, jugaba el otro, que era Maldonado. Y falta uno. Pablo Noguera. Y Noguera, nos acordamos muy bien porque cuando relatamos decíamos los juveniles de Cerro, Maldonado, Noguera, Digno Javier. Vos hiciste un gol muy especial, ¿contra quién era? Y yo estando en Cerro le hice a Tacuarí. Pero en la olla vieja. En la olla vieja. Sino haciendo historia de tu presencia en Cerro haciendo goles. Sí, así es. Ese fue contra... el único gol que pude convertir con Cerro fue ese partido. Por eso nos acordamos del Digno Javier González. Y después un gol decisivo tuyo jugando por quién es, Digno. Después le hice justamente ya estando acá en 3 de febrero, le hice justamente goles a Cerro y también un golazo a Olimpia. Sí, a eso iba. Goles a Olimpia y a Cerro, y fuiste jugador de Cerro. Poca cantidad de goles en Cerro. ¿Cómo estás ahora en el 3? Contanos, Digno Javier González. Bien, regresé después de 2 años de vuelta acá en el 3 de febrero. Como se dice, mi segunda casa, ya que me dieron la oportunidad de volver a jugar en primera y prácticamente fue en el club donde me consolidé y bueno, ahora estamos peleando de vuelta para poder subir. Digno, ¿y cómo analizan lo hecho hasta ahora? Los 2 primeros partidos. Hasta aquí no les tocó ganar ante Fernando. La vez pasada empate 0-0, un buen punto de visitante ante Encarnación. ¿Cómo ves lo que hasta ahora realizaron y qué sentís que están todavía a mitad de camino para mejorar? Sí, la verdad que nos tocó 2 partidos de visita bastante duros. Sabemos bien que Fernando siempre está ahí peleando también y también lo de Encarnación, que es un equipo nuevo que también necesita sumar. Entonces, el primer partido tuvimos ahí la ventaja primero, después se nos escapó en el último, ¿verdad? Tuvimos que la semana analizar bien y se mejoró bastante para lo que fue el partido contra Encarnación, que rescatamos un punto, ¿verdad? Que lo ideal siempre en esta categoría es tratar de por lo menos sacar un puntito afuera y tratar de hacer buen partido y dejar los 3 puntos en casa, ¿verdad? Y hoy nos toca justamente eso. Digno, en la campaña de Sportivo Luqueño en el ascenso, que vos fuiste su número 9 delantero y goleador, hiciste un gol importante. Yo creo que un gol de eso se refería a Arturo recién cuando te preguntaba. Sí, también hice un gol bastante importante estando en Luqueño para el ascenso cuando más se necesitaba. Fue contra justamente Martín Ledesma allá en la cancha de Capiatá. En Capiatá, sí. Gol recordado por la gente de Luque. Sí, así mismo, porque justamente no veníamos, tuvimos un partido seguido de empates y uno perdido y justo ese partido tocó y tuvimos que agarrar nuevamente la punta justamente en ese partido. Y bueno, Dino, seguimos lo tuyo, estamos hablando con Víctor Ayala, cada cosa en su momento, cada uno en su puesto, vos ahora en 3 de febrero, esta noche 19:30 recibiendo al Martín Ledesma justamente de local. Chao Dino, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Arturo, abrazo. Igualmente, Digno Javier González. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, no el acceso al sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bueno, quiere decir que para porcentaje ya está. Quiere decir que Cerro hoy no. Cambiar tu cara. No, ¿por qué no? ¿Y vos le vas a empate? No. Ah, ¿le das Cerro? No, sí. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Mañana vamos a hablar de pescado Gutavito, no, hoy será.
Yo adivino el Escucha, ya, parpadeo. la especialista en pirayaguada. No, güey. y ser la tan foto, bola. y Puede puso ser una foto, tan subió bola. subió una foto con dos surubí. Solo ahí. Que esa más trucada, ¿sabes cómo lo conozco? No, ni él se creyó. Arturo, tiene ganas de llamar al programa y decir, Arturo, no le crea a Gustavito en esa foto. ¿A quién le extraña? A Caniza esa. Pues estaba sentado ahí Caniza. Era su partner de pesca, con él estuvo eso. Yo pesqué con él y yo sé que no. Con él dice que fue en su casa. La casa de- El vaqueano sí pesca bien. Porque usa una trampita claro, ahí. por Pero eso, Cosito, sí, es fácil pecar. gran remero, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12:39. En Tupi Gran Feria de Muebles hasta el 21 de abril. Descuentos exclusivos en los mejores precios contado. Llámanos al 569-9000 Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Prohibido empatar para Cerro hoy. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Para cultura. Olimpia, prohibido empatar contra Nacional. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. 12:39. Con cubiertas como Ter, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Vos técnico ponías una botella dónde? Agua. Sobre la línea, creo. En el corral de los técnicos. No, yo tenía al lado de mi silla. Al lado de tu silla, vos aquí, ¿por qué le prohibieron eso? Pero no sé por qué, porque está dentro de su corral. O sea, esa zona es del técnico, no tiene por qué meterse el árbitro ahí. El asistente le El dijo. asistente, claro. Me estoy chocando contra la botella, le dijo. Sí. Porque vos ves, todos los técnicos, la mayoría la dejan ahí en la puntita. El de que la... dejó 3 botellas fue Iván Almeida. Exactamente, Ah. en ese momento en la olla. Dejó 3. Sí, me Y acuerdo. los dejó. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 12:40. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo. Hace 20 años tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y slotdelsolonline.com. No sé, las botellas están ahí para tomar agua. Pero siempre pones 3 ahí. ¿Y si miras los partidos? Y por eso te pregunto, no. Siempre es pongo normal tres. siempre. ¿Por qué que tiene que hayan 3 botellas? Y se entiende. ¿Qué? Y la gente se levantó y empezó a gritar de todo, a insultar. Preguntarle a la gente. Iván, querido Iván, recordado Iván. Puso 3. Sí. Y vos ni motado y Víctor. Y era evidente para que... Y vos siempre igual. Pero Vos siempre la igual. gente se enloqueció aquel día. Sí. Sí, yo me acuerdo. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plachuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, mi acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembe. Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual, Víctor Villalón. Siempre Me di igual. cuenta ese día del detalle, por eso nomás la pregunta. Pero a vos te encanta. Y sí, siempre ¿para igual. qué voy a negar? Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. 12:41. Aprovecha los mega descuentos en Puntos Parma hoy viernes 19 y mañana sábado 20 de abril. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu Y economía. este partido de Emiliano para General Caballero, más para Emiliano por el promedio que para General Caballero. Pero General ha está perdido más mucho abajo peso. que Ameliano. Ameliano tiene General está abajo que 5 Ameliano. puntos, 7 puntos de General Caballero. Ah, le saca Emiliano. Ameliano está 7 puntos Quiere decir arriba. que Aureliano Torres, un rival directo. Claro, es por el Sí, ya promedio ese debutó partido. con un rival que puede ser directo. Partido por promedio. Por ese. el promedio. Sí. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, ¿Y qué respaldo se hizo total. Pedrito Sarabia? Bueno, gracias por la respuesta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera, camino a Hernandares, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco ¿Qué se hizo SRL. Héctor Núñez, el matador? Y él estaba con Ponce, ahora salió dejó el Asistente de club. Ponce en Sí. Federal. ¿Y dónde está Ponce? ¿Dónde va a ir? Y hasta ahora no tiene ahora club. Está sin club. libre. Héctor Núñez.
Libre Sí, ambos quedaron libres. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cuánto tiempo jugó William Candia en Olimpia? Y él estuvo un año, No, el más. año o más, porque 4, fue campeón dos Fue veces. campeón, sí. Dos 4 o veces. 5 años, pues habrá estado. ¿Y por qué no estamos en Olimpia? No, tanto no creo. Voy a No, buscar. por ahí tú. William, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, William Candia, ¿cuánto tiempo estuviste jugando en Olimpia vos? 3 años y medio, si no me equivoco. 3 años y medio. ¿Y después qué pasó? No, y salí por el club, o sea, me notificaron. ¿Cómo se llama? No, un año tenía. Te rescindieron No antes de quisieron tiempo. contar con mi servicio. Ah, antes de que termine. Sí. Y bueno, y ahora en la intermedia, ¿qué sentís, William? Contanos, mañana ante Resistencia, a las 9:30 en cancha de Resistencia. Sí, así mismo, vuelvo a la Chaca y creo que va a ser un partido duro porque Leche está bien, ganó los 2 primeros partidos y va a ser un lindo choque. Y la verdad que en la intermedia lo que veo hay que mucho ritmo, hay mucho roce, es otra prácticamente, viste como el sistema del VAR no es, los árbitros casi no paran. William, y como decías, un buen recuerdo de Resistencia. El año pasado nada más estuviste jugando ahí en primera. ¿Te vas a reencontrar con varios por ahí? Sí, así mismo es la primera, o sea, si Dios quiere, si me toca mañana, va a ser el primer partido oficial que va a jugar, ya que no se pudo jugar de local ahí cuando estaba en primera, no pudieron, no se le habilitó, no sé por qué motivo, y mañana la intermedia va a ser prácticamente la primera vez que, o sea, si juego un partido oficial. ¿Qué tal este arranque de campeonato para Tembetare? ¿Cómo evalúas lo que hicieron hasta ahora en estas 2 primeras fechas? Bien, yo creo muy bien, el equipo está muy bien y cada vez nos vamos sintiendo mejor y hay muy buenos jugadores, tenemos un muy buen grupo. En el partido contra Santaní prácticamente se nos escapó, tuvimos las mejores opciones en el primer tiempo y ellos después encontraron el balón y se cerrado bien y no pudimos empatar. Y este segundo partido contra el Rioñú empezó bien y después empezó a llover, todo el día lo llovió y prácticamente después la cancha ya era imposible de jugar, ya se compuso todo, por suerte encontramos el gol al último. William, lo último al menos de mi parte, ¿en qué puesto te viene utilizando el técnico ahora en Tembetare? ¿En qué lugar exactamente del campo? El profe me está utilizando más ahora por interior ahí en el medio, o si no a veces me pide que juegue, a veces por la banda, pero como estoy entrando ahora en el segundo tiempo prácticamente entro de interior. ¿Y dónde te gusta a vos más jugar? ¿En qué lugar te sentís más cómodo? Yo me siento cómodo ahí de interior. La verdad que yo para ayudar al equipo, cualquiera que lo vea. Bueno, William, seguiremos charlando. Estamos hablando de jugadores de primera a la intermedia y la intención de justificar cada uno de ustedes lo ganado en la categoría principal, en el buen sentido de la palabra. Gracias, William, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente, William Candia. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne de 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Short TV con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable con petrol. ¡Vamos! Solo Erimar cuida tu auto como vos lo harías. Te ofrecemos alarmas Positron, películas de seguridad Santec, láminas Exochil y más. Por cada compra o instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Love You Are. William Candia formó parte de 3 títulos con Olimpia, el tricampeonato, el Tetra 2019 y después el torneo en pandemia, clausura 2020. Luego él fue a préstamo a River, primero a Nacional y ahí es donde a fin de año del 2022 sale libre y jugó en Resistencia la temporada anterior. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. 1247. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Entonces, Capazo, por venirte nada más, niño, cambio. Sí, una modificación. Y después todo ya lo igual. averiguaste vos con tu productor, pasa cupo que no juega.
Barzakuk tiene una El distensión. informante solo conoce el equipo titular, no suplentes. Y no está bien, no está disponible. Veo. Él está con un problema en la No, pero yo- rodilla. hasta ahora, veo. Y en la Ayer me, semana pasada ayer me todavía- pasaron el No te informe. creo. Hasta ahora del está. médico. Sí, él tiene una distensión en la rodilla y no está todavía para ser convocable. Y Así Matías le dijeron Almeida. ayer. Cierto, ayer. Y él está en plena recuperación de pubalgia. Matías Almeida. Ujú. ¿Y Bruera? También, está lesionado. Bruera está lesionado. sí. ¿Y qué es lo que le pasó a Bruera? Sí, lo de Bruera fue en la época de Semana Santa. Pero Él mucho se ya había pasó. lesionado. Pero era una lesión de... Hablo de los 3-9, ¿verdad? De rodilla. De los 3-9. Sí. Porque Prato ahora es 9, ¿verdad? Y Aarón Páez en realidad en ese puesto... está Ahora mal. Paz es 9. Con Bruera se había sacado, fue la última vez que hubo reporte médico. No, molestia muscular tuvo Bruera. Un problema muscular en realidad. Al mismo tiempo que Capazo, él se había lesionado antes de jugar contra Libertad en la época de Semana Santa. ¿Y tú, Salazar? Y él estaba también lesionado. Sí. Fernando Román también estaba ¿Y por lesionado. qué no da el informe a Olimpia? ¿Qué le cuesta dar el Últimamente informe? No sé por qué dejó, eso sí. Antes daba el informe, teníamos una idea. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 12:49. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.tu.py. ¿El Guaraní cómo anda? Y ganó el último partido. ¿Y después? ¿Y qué dice Pasa Chiqui? que en el último no podemos, así como volvemos a lo de Sol, no podemos evaluar ¿Y Chiqui qué el dice? ritmo. Pero sí el equipo tiene más actitud, a mí me parece. Está, por lo menos en eso levantó. Cambió de esquema táctico porque puso un tercer central Guaraní en los últimos partidos ante Libertad y ante Sol. ¿Cómo no? Y pasa que ante Sol era pelota Sí, por no se arriba, puede pelota por evaluar. arriba. Ante Libertad a mí me gustó Guaraní. Creo que se quedó con la sensación de que algo más podía. ¿Mario López pellizcar. quién es? Mario López, el que estaba en Argentina, en Quilmes. Central. Central. ¿Y qué está cuando juega con línea de 3? Línea de tres, sí. Está jugando Ah, con- juega con López, Rivero y Román. Así es, Fernando Román, el que estaba en el Y Preolímpico. Daniel Pérez, jugador del... Y Rivero del Libre. Rivero libre. ¿Tu No, jugador? no, López. López. ¿Y el jugador del Niño Mansur? Román López Rivero. Así. Mansur, tu jugador niño. Sí, Volante. muy buen volante, buen volante. Y arriba juegan Danilo y Adrián Alcaraz. Sí, Alcaraz Y que... Danilo ganó el puesto con Chiqui. Danilo sí, sí. La vez pasada lo que sí me pareció un poco... Jugó más extremo, un poco más tirado al costado. Se tiró un costado Danilo, por el otro lado estuvo Richard Prieto, pero en un momento era... En el medio Mansur, a la Eh, izquierda el argentino, ¿cómo es? Scaloni, ¿cómo es? Salomoni. Salomoni, y a la Salomoni. derecha No, Pérez. Alexis Cantero. Cantero. Bueno, pero él no, Claro, sí, sí, abierto más o menos así. lateral y Y Pérez Walter no al juega. otro lado. Walter no. ¿cómo? Que es el 9-9 lo Está tiene. suplente. Sí, puede llamarle al doctor Romero. Atiende Walter al doctor González suplente. Romero. Vamos a ver si atiende al doctor Romero. Cantabria expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Pásate de salud protegido y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud ¿Qué se hizo protegida. Richard Ortiz? Él estaba lesionado, él tuvo una hernia. Una por parte. ¿Cuánto tiempo es lo que va a quedar No, ahora? él Lo se que pasa es operó. que él tuvo una Richard se operó. operación, Un mes. operación de hernia y está en ¿Y hace recuperación. cuánto que se operó? Y hace 2 semanas, por ahí, 2, 3 No semanas. hace un mes todavía. No, él está todavía. Para mayo. Sí, exactamente, Más o para menos. mayo. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales Escrinios al 099167000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Habría país. cambio de escenario. Llamarle por el ingeniero Nito Vera si nos puede atender. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bangkok. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bangkok crece desde la raíz. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Pero dejamos escapar una lágrima de emoción cuando vimos la cancha de River, la preferencia, Angelito. todo. Y al final- ¿No se juega ahí? Y yo que soy periodista, vos sabés que yo Yo soy lo escuché hoy en la mañana y usted dijo que se jugaba en el Angelito, que era hermosa la cancha y ¿Por todo. qué te pones Es más, así? yo se emocionó, casi lloró. Lo escuché Sí, y yo bueno, estoy y ahora me escapando. enteré de ¿Cómo esto. te va, ingeniero Nito Vera? Hola Arturo, ¿cómo estás? Cambian de cancha, viejo. ¿Qué cosa? ¿Van a cambiar de cancha? No entiendo Arturo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué? No te entiendo, digo. El cambiar de partido cancha. Tacuarí-Guaraní se podría cambiar de cancha. ¿Cómo está la cancha de River? Cancha River vamos a jugar. ¿Confirmado? Sí, o sea, yo
Hay una propuesta de cambiar la cancha, pero no existe disponibilidad de cancha, Arturo. No, por eso, es una pregunta válida la mía, no es que se me ocurrió cuando dijiste no. una probabilidad, por eso te llamamos ingeniero. No, realmente existe una probabilidad. Hoy el presidente de Guaraní me llamó, me preguntó, amablemente, hablamos, conversamos, le dije de la situación de la cancha, que a nuestro entender quizás no esté en un 100%, pero está habilitado para jugar. Ah, bueno, pero entonces te llamó Emilio Daer. Sí, hablé con Emilio, hablamos casi 15, 20 minutos. Quiere decir que la información es correcta, que podría, vos estás diciendo se mantiene cancha River, la información es correcta, que hubo una tentativa. Sí, hubo una tentativa, la información que vos tenés es correcta, hubo una tentativa de ver la posibilidad de jugar en otra cancha y hablamos bastante con Emilio, le expliqué la situación, le dije de que a nuestro entender estaba bien, no está en un 100%, vuelvo a repetir, y no hay disponibilidad de cancha, y lo más importante también, no tenemos disponibilidad económica para volver a alquilar una cancha. Muy bien, ingeniero Nito Vera. Y te dijo Emilio Daer, ¿y si jugamos en cancha de sol, así te dijo? No, él solamente me consultó, me dijo eso, cancha Sol, cancha Luque, cancha Libertad. Ah, muy bien. Te nombró 3 estadios, 3 canchas. Sí, podemos jugar en cualquiera de las canchas, pero mi problema principal es la disponibilidad económica, Arturo, ¿por qué voy a mentir? Está bien, muy bien, ingeniero, de la posición real, franca, jugamos por un acuerdo con River. Sí, señor, en cancha River, hasta ahora vamos a jugar en cancha River, a no ser que por ahí alguien nos quiera prestar la cancha. Y te vuelvo a aclarar, sin costo económico. ¿Cómo si alguien te presta la cancha sin costo, veo? Sí, pero eso es difícil, ¿verdad? No. Pero hasta ahora cancha River. Cancha River. Muy bien. Si tenés una novedad, no avisá, ingeniero. Pero por supuesto, Arturo. Pero hasta ahora es cancha de River. Gracias, ingeniero Nito Vera, muy amable. De nada, Arturo. Gracias. Entonces la información que uno tiene es correcta. Claro. Aquí, le llamó Emilio Daer. Sí. Y mirando aquí con Jorge la foto. La información, veo. No, yo me quedé con la urbana. Yo invento la información. Me quedé con el llorisqué de usted de la mañana que se emocionó porque vio la foto de la cancha de Quelito. Dijo, qué linda está la cancha. Sí, ¿cuánto por bueno, hicimos y ahí? me quedé con eso. ¿Que vos sabés a quién te fue ahí? La pucha. ¿Qué pasa, chiqui? ¿Qué querés decir, Bobito Villalán? No, ahora que dice el reglamento para cambiar la cancha, ¿cuántas horas antes? Como un acuerdo. El día antes podés cambiar si el otro equipo está de acuerdo. No está de acuerdo. Emilio le propone a Nito Vera. Claro, o sea, una cancha gratis. Si Tacuarembó mañana amanece consiguiendo la cancha de Luqueño gratis, Guaraní acepta, mañana se que Guaraní consiga la cancha y le diga tener gratis. Claro, como dice Carlos Quispe, por eso le dice. Tacuarembó no quiere salir. Por eso le dice Nito Vera, acá jugamos porque hay un convenio con River. Claro. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. No, el tema es muy sensible. Sí. Porque el que rescindió con Zamudio fue Liverpool. Él rescinde. El club, el presidente le dice a Zamudio, hasta aquí llegamos. Sí, pero se hablan muchas cosas. No, pero el lunes va a conferencia de prensa. Claro. Y ahí se va a hacer. Porque no es tan así como se dice. No, porque es deportivo. Claro, pero, o sea, extradeportivo, pero tiene que ver con lo deportivo también. Tema técnico con jugadores y él. O sea, cuando de que se fue Baba, cambió ese vestuario. O sea, la trascendencia y la influencia que tenía en el grupo mermó y como que muchos jugadores pidieron la salida de él, consensuado por el técnico. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el paso misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. ¿Qué hicimos eso la gente? Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Ahí SRL. Se reportó Cesarito. Y esta muestra, ¿qué es esto, Las 3 botellas.
de Iván Almeida en su momento, Cerro Tacuarí. ¿Y a vos no te envió Cesarito? Sí, también, justo recibí ese. ¿Quién te envió? César. Parece que vos no me entendés. Decí un poco conmigo, Cesarito. No, César. Me rehuso a llamarle Cesarito a Pero alguien que conocí siendo César. Porque la vez pasada alguien me dijo, ¿y cómo a Gustavito le decís? Pasa que a Gustavito yo cuando le conocí me presentaron, él es Gustavito, pero a César me presentaron, él es César. Pero, ¿y no por qué Cesarito. nosotros? ¿Cómo le llaman, niño? Cesarito. Y ya está, Cesarito, ¿vos? Cesarito. Pues den al César lo que es del César. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en ¿Y lácteos. Cesarito no quiere volver a hacer fútbol? Y no sé, habría que preguntar. Escucha siempre todos los programas. Sí. Cesarito. Sí, uno ve sus fotos fin de semana y viaja aquí, viaja allá, ¿no? Cesarito. Sí. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.pe. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. El técnico está... Bueno, habla Aldo Badilla con nosotros, ¿verdad? No. ¿Con vos discutió? Sí, pero después sin problema. No fue el que discutió, fue su ayudante. Fue su ayudante, sí. Pero no. ¿Quién era el actual? Carlos Villagra. ¿El que sigue estando ahora? No, Carlos Villagra estaba dirigiendo en Liga Luqueña. Pero desde aquel día ya no hablan por tu culpa. No, sí, porque... ¿Vos otra vez fuiste? No, después de eso ¿Qué Paraguay te dijo llegó a a la Villagra? semifinal, Pero la algo final, te dijo, vos querés que Paraguay se elimine. ganó medalla de oro, y él entendió mal, y estaba a kilómetros de la escena y me empezó a gritar. Pero ya pasó, ya no hay problema. ¿Qué es lo que te dice? Siempre igual. Vos siempre soy inocente. Pero Aldo Badilla no, incluso la vez pasada en conferencia... No, si quiere hablar Aldo Badilla con nosotros. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Y si no quiere hablar Badilla, se respeta. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Así que Emilio, como dice Carlos Quise, si le dice Emilio, tengo la cancha del Luqueño, tengo esta cancha, no te va a costar, ¿qué te parece si cambiamos de escenario? Lo que le propuso es cambio. Hasta ahí nomás. Claro, está ahí. Y dice Lito Vera, no. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Lina tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upicia, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Le responde Gerardo a Aldo Bobadilla. ¿Qué le responde a Gerardo? Muchas gracias. Otro día no más. Respuesta de Aldo Bobadilla. Iván de Stems. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Yo no creo que Tacuarí solo le haya pedido, dame una cancha gratis y cambiamos. ¿Qué le habrá dicho? Una compensación económica. Tacuarí pelea al descenso. Si eligió esa cancha es de común acuerdo, esa es la cancha que ellos van a jugar. Ahí se queda de acuerdo con River. Y como dijo... Niño, que la cancha no está tan bien. Algunas ondulaciones. Y Chiqui la otra vez dijo en conferencia después del partido con la lluvia, dijo, veníamos bien, lástima el tiempo porque entrenamos muy bien. Estaba hablando lo que decía. Una vez Chiqui en cancha Olimpia dijo, acá no jugamos. Sí, él pidió que se... Por eso te digo, por una cancha linda. Entonces, Tacuarí sabe cómo pelear el descenso de los equipos que están en primera, menos 2 de mayo y es decir, los que subieron, 2 de mayo y Tacuarí es el más complicado, está a 3 puntos de General Callero. Y Aldo no hay ningún sonso, ¿no? Por eso te digo, si nos saca, aparte de la cancha gratis, una compensación económica, claro, que es muy normal. Gritan sus parciales aclamando la victoria, aunque se nutre de gloria su radiante. Este canta Roberto Tello. Me preguntó a mí. Porque vos no sabes. ¿Y vos, usted qué sabe si yo no sabía? Y pues no puede ser, no es tu palo. La cucaracha me avisaron. Roberto Tello, este es un cantante peruano radicado acá.
Y también cantó un tema de guaraní. Aclamando la Roberto victoria. Tello, cantante peruano, radicado años en Panamá. Su radiante tradición. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Estrena tu 0 kilómetro con Gómez y Par. Si sos socio podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9% en gastos administrativos y seguro de vida. Exento de IVA, más info al 248-8000. Gómez y Par, tu mejor Creo que opción. Aldo tampoco habló de manera individual con otro medio. ¿verdad? No, por eso me parece que es más una decisión suya De no hablar con fuera la de lo prensa. nuestro, fuera de lo mío. Claro, de no Que hablar con la prensa. No Pero creo que vos- tenga problema, no. No, pues yo no te culpo a vos. Estoy diciendo que la selección venía bien, cayó. Esa selección le cuestionaron mucho. Sí, y después terminó ganando la medalla de oro y después, bueno, ya, no. Voy a decir algo fuera de lugar. No, mejor que no diga nada. No, pero lo que quería decir es, aparte él va a saber bien cómo es el tema de los medios. Él jugó en Argentina, jugó en Brasil, allá los periodistas son picantes. ¿Y en ¿no? Colombia? Yo soy Terrible, él estuvo en Aldo Colombia. no es de dar muchas entrevistas. ¿no? por eso, sí. Es muy parco él. En la época de jugador no era- Es así, se transforma cuando dirige, pero a mí hasta me llamó la atención que se haya transformado tanto. Yo, como jugador hablaba poco, le faltaba explotar un poquito más y nunca dio muchas notas, no, normalmente no. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 13-4. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Así que se borró lo del doctor Litore cuando dijo horrible. ¿Se borró? Se enojó luego conmigo. Mañana el partido ante Trinidense y el miércoles viene ante River. Y dijiste vos, así es. jugamos horrible. Tu palabra partido contra Nacional de entrada. Horrible. Sí, lo que pasa es que me agarró ahí tu cronista caliente a terminar el partido. Normalmente no hablo por eso al terminar el partido, porque realmente era un partido que quería ganarlo y bueno, no pudimos y no se dio, ¿verdad? Pues yo ayer estuve en la práctica, estuve con los jugadores, estuvimos hablando y bueno, se procuró pero no salió. Nacional también hizo su partido, jugó el partido que tenía que jugar y le salió bien. Presidente, se pone un segundo. ¿Qué balance se hace del empate? ¿Qué le pareció el resultado aquí en cancha de Nación? Horrible. ¿Escuchaste lo que dijiste, doctor? No, sé perfectamente bien lo que dije. Pero Víctor Villalba no tiene la culpa si te digo que sacar de balance y vos le respondiste esto. Horrible. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Yo nomás te digo que en caliente justo a terminar el partido. Que no ¿Y qué te vas yo ahora? no hablo. Si vos fueras periodista, le vas a escuchar lo que dijiste. Horrible. Yo no dije que quiero cambiar absolutamente. A vos te salió del alma. Horrible. Y claro, es cierto. Era lo que yo sentía. No, y está bien, pero la manera, Víctor te pregunta y vos le contestás. Horrible. Van a seguir con esa grabación 500 veces. No Que te- 10.000 veces ya. No te vayan a molestar, doctor. Ya estamos en otra, estamos en el partido con Trinidense y me vení con el partido que ya se jugó. Ya. Por eso reaccionaste de esta manera, porque vos como presidente esperas otra respuesta. Incluso empató, pudo haber ganado, pero ese presente se te quedó, doctor, ¿verdad? Y no ponemos más porque... Sí, uno trabaja toda la semana, nos rompemos, sacamos nuestro tiempo, de nuestra familia, es todo un tema el tiempo que lleva el club. Y pues claro que queríamos ganar, nos preparamos para eso, nos fuimos para eso, y no nos salió, y nos salió el juego que nosotros queríamos hacer, y bueno, y qué vamos a hacer, ya está. Por suerte tenemos partidos cada 3 días y no tenemos mucho tiempo de sentarnos a lamentar. Bueno, pero por pedido, doctor Litore, escucha esto. Borrado, doctor, borrado. Correcto, te agradezco. Respetarle al doctor Litore. Nos rompemos para que él diga lo que ya dijo. Ya está. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquivamos de verdad, Liquivan de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana, contrata al 519-3000. El niño,
¿Dónde está la persona que vamos a entrevistar antes de porcentaje? Sí, me pasaron un dato, una jugada extraña, un balón dividido donde pelean dos jugadores en la Liga Iteña, pero al caer cae mal el jugador y no sé si del susto el rival le termina tomando como que del costado y no sé si eso hace, pero se dañó el riñón el jugador de la Liga Iteña y está internado en el hospital Itagua y está realizando rifas, sorteos, porque al parecer o perdió o perdería el riñón. ¿Dónde juega? En la Liga Iteña. En la Liga Iteña juega el chico. Y vos le dijiste que era lo que pasé a producir el número. El jugador se llama Junior Sánchez. Es muy conocido en la Liga de Itá, juega ascenso, juega la Liga de Primera. Y el golpe, producto de la situación, le quitaron, aquí justo el mensaje que le quitaron el riñón al chico. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. ¿Otro caso que vos contaste, Germán, de un chico jugando fútbol? Sí, ayer en el partido de Sport Colombia con 24 de Areguá en la categoría reserva, un chico a parecer se sentía mal y le dice al entrenador de Sport Colombia que lo saque y y le dio la orden de que siga jugando y se desmaya y ahí tiene un paro cardíaco en el campo de juego. Lo reavivan, lo llevan en la ambulancia y yendo al hospital le volvió a dar otro paro. Por suerte no falleció, está estable, pero fue un susto grande que se pegaron ayer en la categoría reserva del partido Sport Colombia con 24 de Areguá. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada obtenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Si el wifi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-0000 personal Flow. José Sánchez, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, José, niño, preguntarle lo que quiera. Sí, saludarte, José. ¿Cómo está Junior? Veíamos recién la imagen. Esto fue el fin de semana en la Liga Iteña, en una pelota donde él salta, cae mal. Después no sé si producto de ese movimiento del jugador rival tratando de... No sé si tu hermano no se sintió bien o perdió el conocimiento en ese momento. No sé si fue por el golpe o ese movimiento como que después tuvo un problema en el riñón. Está internado y creo que iba a perder el riñón. ¿Es conocido tu hermano allí en la Liga Iteña como jugador allí? Junior Sánchez, el nombre de tu hermano. Hola, sí, buenas tardes. Sí, mi hermano tuvo un pequeño accidente ahí en el salto. Se cayó, el tipo ese le quiso ayudar, le quiso auxiliar y le alzó y de repente ahí le dio al suelo otra vez. Un poquito de golpe ahí, le tuvieron que llevar hospitalizado de urgencia. Al principio los doctores nos dijeron que él golpeó el vaso y el riñón. Bueno, y después, pasando los días, los doctores nos dijeron que iban a hacer todo para poder salvarlo el riñón. Y el miércoles lastimosamente tuvo que entrar al quirófano y lastimosamente le tuvieron que quitar el riñón. ¿Él qué edad tiene? Tiene 24 años. 24 años. Y juega normalmente, Sí. me decían, en el ascenso o en la primera de la Liga Iteña. 24 de mayo se llama su equipo, ¿verdad? Sí, 24 de mayo de la ciudad de Aveiro. Y ahora están realizando rifas. Vi igualmente que jugadores, toda la comunidad de Itá está apoyando, donando camisetas benéficas, porque esto Sí. tiene un costo, la internación también allí de tu hermano. Y sí, como te dije, lastimosamente le tuvieron que quitar el riñón, fue entubado en terapia. Y gracias a Dios, hoy nos dieron una pequeña noticia que se le quitó el tubo. Se le quitó el tubo, pero sigue en terapia. Sigue en terapia, pero ya no está intubado en este caso. ¿Algún número de Ahora- comunicación para aquellos que quieran ayudar? Sé que hay, creo que rifas, igualmente algunos medios allí en Itá están gracias haciendo a Dios, actividades. hay mucha ayuda. Estamos haciendo muchas actividades, sorteos, igualmente torneos de campo, futsal, acá en la ciudad de Itá. Mucha ayuda acá en Itá. Y cualquier consulta pueden escribirme, llamarme al 0986 88 86 22 84 38. Ese es el número para cualquier de WhatsApp, para cualquier consulta. Vamos a repetir, José, Cualquier allí, duda. más lento. 0986 22 84 38, ¿verdad? 38. Sí, así mismo. Para Correcto. cualquier cosita, cualquier ayudita, cualquier donación, con lo que se pueda, porque en el hospital muchos costos, en serio, muchísimo. Y
y así. Más que ahora luchando para poder sobrellevar todo esto. Correcto, José. Gracias por este momento. Tenés mi número ahí en privado. Cualquier cosa vamos a ir insistiendo igualmente con esto, con esas actividades que decís bien, fútbol, los sorteos y comunicarse. Entonces, 0986-22-84-38. Tu hermano tuvo un accidente futbolístico, cayó mal, pero lastimosamente perdió el riñón allí jugando la Liga Iteña. Gracias, José, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes también. Allí está José Sánchez, hermano de Junior Sánchez, jugador de la Liga Iteña, que tuvo un accidente igualmente allá en el campo de juego. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. 13, vamos por porcentaje, niño. ¿Qué partido? Arrancamos con el duelo hoy en Villa Elisa, Sol de América Sportivo Luqueño. ¿Qué dijo Francisco López? Francisco López dijo 40-60. Cerro le gana el 2 de mayo. No, Sol. Perdón. Luqueño. Primer partido. ¿Quién le gana a quién? Gana Luqueño. ¿A quién? A Sol. Escuchaste a Oscar Acosta, Raúl, Carlos Gianni. ¿Quién le gana? Luqueño, 40-60. Francisco López. Sí. 50-50. Y Carlos Quise. 50-50. Empate. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Quiere decir que el único le dio a Francisco López. A Luqueño. Sí, nadie a Sol. 4 empates. Nada le dio a Francisco López. Y no, el Luqueño el único. Y Solense, yo soy Solense, Solense. Parece Alder. Parece Alder. Antonio como Alder. ¿Qué partido tenemos? 2 de mayo, Cerro Porteño. Ahí está. Solense. Banana, Oca. ¿Cómo dices saber? Ahora nos completamos. Tranquilo, Angelito. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990 con el respaldo de Chacomer Automotores. 2 de mayo, Cerro, Germán Cafa. 50-50. Carlos Quise. 50. Con el equipo que se anuncia 50-50. 50 y 50. Con el equipo que se anuncia. ¿Qué es lo que el equipo anuncia? Piri, Damote y Morel. Claro, y Carrizo y está bien, son titulares, y Carrizo está titular, bien. Solín es titular. Sí, está bien. Pero para el juego que necesita Cerro, otro perfil de jugador. No va a ganar Cerro para Carlos Piri. Claro, en mi opinión, con ese equipo. Después Con vamos a ver. Vamos a ver. Después cambia y a lo mejor gana, pero con ese equipo tengo que decir empate. Víctor Villalba. 40-60. Para vos gana Cerro, ¿verdad? Sí. Así lo afirmativo. Sí. ¿Escuchaste? Sí, gana. 40-60. Cerro, sí, afirmativo. Como Víctor el otro día. 1-0. ¿Estás seguro, niño? 1-0. Sí. Ya que vos sos fuerte ya, ¿no? Vio el sol, salió el sol hoy. Pero creo que este es el momento. ¿Será? O si no, definitivamente arruga. Porque este es el partido que debería de ganar al Cerro. Yo de ese lado de la grandeza de Cerro, ¿Y pero... Francisco? Él dio 40-60. Cerro. Sí. Arturo. Arturo.